Bueno, muy buenas noches para todos. Un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico de nuestro curso de diseño y construcción de red para el entregable número 2. Antes de pasar a compartirles pantalla, quiero hacer una observación, una retroalimentación general. En uno de los puntos que pedía el entregable 1, nos pedía el análisis de un red. Y muchos de ustedes no hicieron el análisis de un red, analizaron el contexto general de red. Y eso no era lo que nos pedía la actividad. La actividad nos pedía ingresar a un repositorio, buscar un red y hacer el análisis del red. Segundo, pues en general los formatos se desarrollaron de manera correcta. Los productos digitales que se solicitaban, la infografía y eso también. Pero en el cuadro comparativo, algunos también colocaron herramientas que no son adecuadas para la creación de un recurso educativo digital. Recuerden que los recursos educativos digitales tienen unas características, unos componentes y unos elementos específicos. Además, deben cumplir con unos estándares. Y en ese orden de ideas, esas herramientas no lo cumplen. Muchos de ustedes colocaron herramientas para crear entornos virtuales de aprendizaje o objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, a las personas que les hice la observación en la retroalimentación, les agradezco que retomen ese punto, pues no hay necesidad de volver a enviar, obviamente, pero que lo retomen y lo reajusten en la escogencia de la herramienta que van a utilizar para la creación de su recurso educativo digital, de la construcción. También tendrán que hacer algún ajuste en la planeación. Por ejemplo, el que me colocó que iba a utilizar Classroom, que es una herramienta para crear entornos virtuales de aprendizaje, su planeación la desarrolló de acuerdo a esa herramienta. Tiene que hacer el ajuste respectivo también en su planeación en el momento en que vaya a crear su recurso educativo digital. Lo otro, antes de que pasemos a revisar nuestro entregable número 2, quiero hacerles extensiva la invitación a nuestro encuentro, a nuestro evento de sala de experiencias digitales que será el próximo miércoles y jueves 14 y 15. Les recomendaría que hicieran el ingreso, que entraran, que miraran lo que se va a presentar, porque se van a presentar productos digitales creados por estudiantes de la especialización, OVAS, EVAS y recursos educativos digitales creados en herramientas como Excel Learning, como Lean, como JClick, como Hot Potatoes, entre otras. Entonces, ojalá pudieran tener el tiempo de asistir. Yo el lunes les estaré enviando un correo con la programación, tanto a ustedes como a todos mis estudiantes, con la programación, aunque muchos de mis cursos o un par de cursos finalizan el domingo, a ellos también ya les extendí la invitación y les dije que el lunes les hacía llegar la información con la programación y con los enlaces de ingreso. Ojalá me gustaría verlos por ahí en el evento. Bueno, ahora sí les voy a compartir pantalla. Como siempre les agradezco mientras les comparto pantalla, no escribirme en el chat y mantener los micrófonos cerrados. Gracias. Quiero empezar por acá. Me gustan estas dos imágenes y con frecuencia las uso y creo que ya las utilicé en algún encuentro anterior con ustedes, pero esta es una frase que en realidad me parece que es muy pertinente para nosotros los profesores, sobre todo porque
Como dice aquí Sócrates, solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Muchos de nosotros, y me incluyo porque en algún momento me pasó, me sentí incómodo y hasta ofendido porque me dijeron ignorante. Y resulta que todos lo somos, en uno o en otro aspecto todos lo somos. Y entre más aprendemos, nos damos cuenta que más nos falta por aprender. Entonces tenemos esa ignorancia que a veces no queremos reconocer y que nuestro ego a veces no lo permite. Y esta otra que sigo insistiendo y creo que les comenté, la estoy utilizando desde la pandemia, porque esperaba que la pandemia creara cosas muy buenas en los seres humanos, pero parece que en algunos sacó algunas cosas bastante negativas. No digo que en todos, porque uno no puede generalizar, pero una de las cosas que es la empatía se ha perdido mucho. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Bueno, ya pasando a nuestro curso. Este de diseño finaliza el domingo, pero quiero ingresar obviamente al de ustedes, que es el que necesitamos empezar a revisar. Es importante que por favor lean detenidamente algunos de ustedes la retroalimentación que les hice con algunas observaciones puntuales. Yo normalmente soy algo flexible con las calificaciones porque considero que a veces la calificación puede decir y no puede decir mucho. A mí el interés particular mío es el aprendizaje, que verdaderamente podamos aprender a el contenido del curso como tal y que dejemos claros muchos conceptos y muchas ideas para que en el futuro, sobre todo los que piensan seguir con su maestría, pues tengan muy claro todo este mundo de la virtualidad y de las tecnologías de información y comunicación, y así también fácilmente puedan empezar a moverse en toda ese mundo, ese universo de las TIC. Entonces, bueno, primero que todo, recordarles que ese es un curso de 77 días que le dimos inicio el 7 de abril y que por agenda de avance de aprendizaje finalizará, si no estoy mal, el 22 de junio, si la memoria no me engaña, el 22 de junio. En este momento estamos en nuestro día número 32 del curso. Recordemos que el entregable número 2 va del día 29 al día 66 de nuestra agenda de avance de aprendizaje. El entregable 1 fue hasta el día 28 y el entregable 2, aquí dice que los días de entrega son del 63 al 66. Como siempre yo digo, en el momento en que tengan listo su entregable, no hay necesidad de esperar a esos días, me lo pueden enviar y con mucho gusto pues yo lo voy valorando. O me pueden enviar avances, como siempre también les he dicho. Tengan en cuenta que cuando me envíen un avance, sobre todo por el tablero de anotaciones, me hagan la salvedad que es un avance. Esto con el fin de evitar que yo asuma que es el trabajo final y lo retroalimente y lo valore, lo califique. Bueno, el entregable 2, construcción de un red e informe escrito y prueba piloto. El paso 1 nos habla que a partir de lo realizado en el entregable 1 y según lo dispuesto en el formato de diseño de red, construye el recurso educativo digital red propuesto utilizando una herramienta de libre acceso, asegure que el red cumpla con los estándares
en cuanto a, insistimos en los estándares, metadatos, diseño estructural, diseño audiovisual, accesibilidad, estándares web y licenciamiento. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estándares de los 8 que normalmente son los principales para la creación de un recurso educativo digital. Entonces, partiendo de esos estándares, ustedes tienen que reevaluar la herramienta que van a utilizar. Sobre todo, pues vuelvo e insisto, las personas a las que les hice la observación que la herramienta que escogieron no era adecuada, ¿cierto? En todo eso, en su diseño, en su accesibilidad, en sus estándares en la web y en el licenciamiento. El paso 2 dice, descargue la aplicación o realice la inscripción correspondiente con el fin de acceder a la herramienta seleccionada. Recuerden que las herramientas para crear recursos educativos digitales tienen, por favor me cierran el micrófono, tienen dos maneras de poderse trabajar, o descargando la herramienta a nuestro equipo o trabajarla de manera virtual en la web. Esa es una de las características principales que tiene una herramienta para crear un recurso educativo digital. Y por ende, el recurso educativo digital se tiene en la web, pero también es descargable. Entonces, yo también lo puedo compartir de manera descargada a través de una carpeta comprimida. Cuando yo lo comparto de esa manera, la persona a la que se lo comparto debe abrir la carpeta comprimida, buscar el archivo index, darle clic al archivo index y ahí ingresar al recurso educativo digital. Entonces, estas son características que tienen este tipo de herramientas. Consulte en el sitio web de la herramienta videos, tutoriales o manuales que expliquen su manejo. Hablando de esto, estas herramientas todas tienen manual dentro de la plataforma de ellas. Pero también en YouTube encontramos muchos videos tutoriales de cada una, de Excel Learning, de Hot Potatoes, de JClean, de Lean, bueno, de Cuadernia, pero bueno, Cuadernia en estos momentos tiene algunos inconvenientes, pero es importante tener, consultar primero esos tutoriales o esos videos o esos manuales para el manejo de la herramienta como tal. En la construcción del red privilegie el uso de textos, imágenes y videos propios o aquellos que estén liberados bajo licencia Creative Commons. ¿Qué quiere decir licencia Creative Commons? O sea, que son gratuitos y que se pueden utilizar sin ninguna restricción. En caso de utilizar material que no sea de su autoría, recuerde referenciar apropiadamente la fuente. En este orden de ideas, dentro del mismo recurso educativo digital debemos referenciar esos contenidos que estamos utilizando que no son nuestros. Si vamos a utilizar imágenes o videos propios, pues bueno, y si no son nuestros, debemos referenciarlos y citarlos. Y buscar esas plataformas, esos espacios en los cuales hay imágenes y videos que son totalmente libres de uso, que no tienen ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces hay varias plataformas en las cuales se puede descargar imágenes y utilizar videos de distinta temática. Bueno, entre ellos YouTube, ¿sí? YouTube es una plataforma en la cual encontramos videos de absolutamente todo y se pueden utilizar de manera gratuita. Perdón. Exponga los avances del entregable 2 según las indicaciones del profesor que orienta el curso. Realice la presentación de lo elaborado en un encuentro sincrónico y en el tablero de anotaciones para que reciba realimentación del proceso que adelanta. Como les venía diciendo, recuerden que ustedes me pueden compartir avances, tanto al correo como al tablero de anotaciones, haciéndome la salvedad que es un avance. O en nuestro próximo encuentro, que será en 15 días, tener los avances y mostrarlos en ese momento. Recuerden que también cualquier asesoría, cualquier inquietud, mi horario es de lunes a viernes, de 7:30 a 11, de 2:30 a 5, los sábados de 8 a 11, los sábados en la tarde no, porque estoy estudiando, los domingos tampoco, porque
pues es el Día del Señor y de la Familia. Pero en toda esa espacios se pueden comunicar conmigo a través de, ya no les digo que Skype, porque Skype ya va a ser Teams, pero a través de ese Teams personal, voy a tenerlo, yo siempre lo tengo abierto, o a través de el correo electrónico, WhatsApp o una llamada. Si me llaman, no contesto, por favor me insisten más tardecito, puede ser que esté ocupado. Les agradezco que si me llaman y no contesto, no me llamen 5, 6, 7 y hasta 10 veces seguidas, que me ha pasado, porque si no les contesto es porque en el momento no estoy disponible. Entonces, denme un espacio de tiempo y más tarde vuelven y me marcan. Les agradezco mucho. Enriquezca sus conocimientos. A partir de búsquedas propias de información relacionadas con temáticas que aborda el curso. Consideren su búsqueda las bases de datos de consulta que posee la universidad, que aquí mismo en este enlace pueden consultarlas, o vayan a buscadores académicos. Por favor, mire, estamos cometiendo un error y es un error inconsciente en casi todos los cursos. No estoy hablando de diseño y construcción de red, porque yo como tengo acompañamiento de diseño y construcción de red, también acompaño entornos virtuales de aprendizaje, pedagogía y TIC, herramientas digitales en contextos de enseñanza, evaluación de recursos, bueno, etcétera. Estamos entrando a los buscadores a consultar y lo primero que nos muestra el buscador es lo que estamos tomando. Y normalmente es información que está errónea, que está tergiversada. Por favor, hagámoslo en buscadores académicos. Vayamos a las bases de datos, vayamos a las bibliotecas virtuales de las universidades, a los repositorios, que era lo que teníamos que hacer en uno de los puntos del primer entregable, ir a un repositorio y buscar un recurso educativo digital. ¿Sí? Hagamos esas consultas de manera muy consciente. Aquí les sugieren algunos productos digitales, pero en realidad, pues, yo aquí no les tengo abiertos todos porque me parece que no todos son necesarios. Por ejemplo, el de ADI, ustedes ya trabajaron ADI. El capítulo 4 del libro electrónico multimedial de diseño y construcción de red le habla de implementación y evaluación de red, que ustedes lo van a necesitar pues para el momento en que hagan su prueba piloto y su evaluación del recurso educativo digital. Recuerden que la evaluación no la hacen ustedes, la hacen los estudiantes con los que ustedes hacen la prueba piloto. ¿Con qué? Pues con un formato, con un formulario de evaluación del recurso educativo digital. Ustedes, creo que todos, si no la gran mayoría, están viendo a la par con este curso evaluación de recursos educativos digitales, donde hablan de los modelos de evaluación, Force, Macal, Boen, la norma UNE, bueno, entre otros. Pueden utilizar uno de esos o si no, pueden utilizar alguno creado por ustedes mismos. Entonces aquí pues les muestra información al respecto, pero yo quiero devolverme al capítulo 3, en donde los encuentros anteriores les recomendé que revisaran el 3.1, donde les habla de algunas herramientas para la creación de recursos educativos digitales, como Ardorra, como Constructor, Cuadernia, Hot Potatoes, Lean, JClip, Exceler. ¿Por qué vuelvo a insistir en esto? Porque es importante que ustedes, algunos de ustedes que colocaron las herramientas que no eran adecuadas y que escogieron una herramienta que no es adecuada y que no cumple con los estándares para la creación de un recurso educativo digital, hagan el ajuste. Entonces, por favor, vuelvan y hagan esa consulta. Y consulten el capítulo 4, donde les habla de la implementación y evaluación como tal. Y también, pues, otras de los enlaces que recomiendan ahí, herramientas para la elaboración y uso educativo de recursos de audio. Recursos de audio, ¿qué quiere decir esto? Que esto son herramientas con las cuales yo puedo crear un audio para
utilizarlo para agregarlo, para incrustarlo, implementarlo dentro del recurso educativo digital. Lo mismo aquí, 15 herramientas digitales educativas útiles para profesores. Entonces aquí me habla de infinidad de herramientas. Me habla de sistemas de gestión de aprendizaje, LMS, o los mismos entornos virtuales de aprendizaje, o los mismos ambientes virtuales de aprendizaje, ¿verdad? Archivos documentales, aulas virtuales que son los mismos LMS, cómo hacer videoconferencias, cómo crear presentaciones, cómo gamificar o crear juegos para el aprendizaje y cómo fomentar la participación de los alumnos. Todas estas herramientas se pueden utilizar dentro de un recurso educativo digital, menos los sistemas de gestión de aprendizaje ni las aulas virtuales. ¿Por qué? Porque yo puedo incrustar, utilizar, agregar un recurso educativo digital en un aula virtual, en un sistema de gestión de aprendizaje, pero no un sistema de gestión de aprendizaje dentro de un recurso educativo digital. Lo mismo los objetos virtuales de aprendizaje. ¿Qué son los objetos virtuales de aprendizaje? Son un ejemplo como los videos de YouTube, como las presentaciones de Canva, como los videos de Canva, como las creaciones en Geniali, bueno, en Powtoon, entre otros. Esos son objetos virtuales de aprendizaje que yo puedo agregar a un recurso educativo digital o a un entorno virtual de aprendizaje, pero no lo contrario, para que por favor también lo tengamos presente. Y este resumen de entornos virtuales para co-crear recursos educativos digitales en la educación superior. Más que todo esto, lo que nos lleva es a lo que les estaba explicando. Yo puedo utilizar un recurso educativo digital dentro de un entorno virtual de aprendizaje, más no lo contrario, ¿sí? Para que por favor lo tengamos presente. Permítanme que tengo allá. Bueno. Avance hacia la implementación del red construido. Selecciona al menos 5 estudiantes a quienes aplicará. Perdón. El recurso educativo digital. Asegúrese de recopilar la información en los instrumentos diseñados y tomar evidencia de la aplicación de la prueba piloto del uso del red. Como les decía, ustedes pueden crear un instrumento de evaluación o pueden utilizar uno ya creado en alguno de esos modelos de evaluación como FOSS, MACAL, BOEN, la norma UNE, bueno, entre otros muchos. Tramite ante la institución educativa los permisos necesarios para la recolección y tratamiento de información de terceros. Perdón. Utilizando los formatos de carta VAR institucional, consentimiento informado y autorización de uso de imágenes. En cursos anteriores ustedes ya utilizaron esos formatos o unos formatos parecidos. Si ya tienen la carta VAR institucional, por ejemplo, para trabajar con sus estudiantes y tienen el consentimiento informado y la autorización de imágenes de los mismos estudiantes, se puede utilizar, no hay necesidad de volverlo a diligenciar. Si no, pues hay que hacerlo. Si no podemos hacerlo, por ejemplo, la autorización de uso de imágenes, entonces hay que tener cuidado que cuando hagamos ese registro fílmico no aparezca la cara, el rostro de los estudiantes que no se puedan ni identificar para que no vayamos a tener algún inconveniente con el registro fílmico o fotográfico de menores de edad. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí están los tres. ¿Sí? Yo los tengo aquí descargados, pero bueno, creo que no es necesario que los revisemos a detalle porque son simplemente formularios que debemos diligenciar como tal. Para que por favor los tengan en cuenta. Los descargué simplemente también para ver que descargaran correctamente. Compartan el tablero de anotación los documentos debidamente diligenciados y firmados para la correspondiente revisión y verificación del profesor que orienta el curso. Estos formatos hay dos maneras de enviarlos. Uno, bueno, se envían con el documento final, con el entregable, pero hay dos maneras de enviarlo. Uno, se pueden agregar al mismo documento del entregable a la parte final para enviar un solo documento, o
se pueden enviar como documentos independientes, entonces serían 4 documentos que habría que enviar. La carta institucional, el consentimiento informado, la autorización de uso de imágenes y el documento con el desarrollo del entregable. Si va a ser así, que son 4 documentos independientes, ¿qué debemos hacer? Cuando lo vayamos a enviar, hagamos un solo envío. ¿Cómo hacemos un solo envío? Voy al azar a escoger. Por ejemplo, este es uno de los documentos. Le digo adjuntar. Cuando ya lo adjunto, selecciono otro documento. Entonces, digamos que es este. Le digo abrir y le digo adjuntar. Y voy y selecciono el otro. Este. Le digo abrir y le digo adjuntar. Y el último, el que me haga falta, el del documento, digamos que sea el formato del uso de imágenes. Y le digo adjuntar. Ya cuando tengo los 4 archivos adjuntos, ahí sí, pues le digo aceptar y lo envío para hacer un solo envío. Dice, retome el capítulo 4 del libro electrónico multimedial. Que es el que acabamos de visualizar, en el cual me habla de la implementación y la evaluación con instrumentos, obviamente, de evaluación. Dice, con orientaciones para la puesta en funcionamiento y evaluación del RED en el proceso de enseñanza, a fin de continuar en el proceso de mejora continua y enriquecimiento del RED. Implemente el RED a través de la prueba piloto, identificando un conjunto de variables a medir que pueden estar relacionadas con. Aquí se hacen una sugerencia de las variables que podemos evaluar dentro de ese instrumento de evaluación. Calidad del contenido, organización en el escenario de aprendizaje, motivación, diseño y presentación, aspectos funcionales, y los últimos 3 pues son estándares: accesibilidad, interacción y usabilidad y reusabilidad. Entonces son sugerencias, pero vuelvo y les repito, si ustedes quieren utilizar un instrumento que ya esté creado de algún modelo de evaluación, ese lo pueden utilizar sin ningún problema. O si utilizan uno de ustedes propio, porque en ese curso de modelos de evaluación de recursos educativos digitales, ustedes estudian los modelos de evaluación, pero también tienen que rediseñar un modelo. Entonces, si quieren utilizar el modelo que van a rediseñar, pues también podría ser sin ningún problema. Dice, elabora un instrumento que permite recolectar información para evaluar la aplicación del RED. Aquí les habla de elaborarlo, pero vuelvo y les repito, pueden elaborarlo o pueden utilizar uno ya creado. Aplica el instrumento de evaluación del RED para verificar si cumple o no con el conjunto de variables determinadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hagamos la evaluación después de realizar la prueba piloto. Y a partir de la información recolectada con la aplicación de instrumentos de evaluación, propongo una nueva versión del RED debidamente mejorado según las recomendaciones y oportunidades de mejoras detectadas. Exponga el nuevo RED con las mejoras realizadas a través de una presentación digital. Aquí en este punto yo les hago una variable. ¿Qué quiero decir? No necesitan volver a crear un nuevo RED. ¿Qué van a hacer? Van a enviar cuadro, una lista de mejoras que se le harían al RED que ustedes crean, sin necesidad de cambiar el RED ni de hacer un RED nuevo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que ustedes pues tengan más tiempo para desarrollar su RED, para hacer su prueba piloto y para realizar su evaluación y poder estudiar bien todo eso, analizar bien toda esa información que van a recolectar en esa evaluación que van a hacer. Después de recolectarla, pues simple y llanamente hacen su cuadro o hacen su listado de recomendaciones para la mejora o de mejoras que se le deben hacer al RED que ustedes crearon. ¿Listo? Tengan en cuenta que después de que yo creo el RED, hago la prueba piloto y hago la evaluación, pues a partir de esa evaluación, cuando yo recopilo la información, pues tengo que
hacer un análisis de datos, representación en tablas, en gráficos, una interpretación y después de ello, pues las recomendaciones de mejora que voy a sacar de ese análisis de los datos que hago a esa prueba piloto y a esa evaluación que mis estudiantes le hicieron en la prueba piloto. ¿Qué debe contener el documento de entrega? Es un documento tipo informe escrito, una portada, una introducción, la descripción de las variables del red construido. Asegúrese de especificar la herramienta en la que fuera elaborado el red. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de la herramienta como tal, un ejemplo, Excel Learning. Entonces, a partir de la creación que voy a hacer en Excel Learning, por qué la escogí y a partir de ello, las variables que tuve en cuenta para construir el red fue la usabilidad, fue el fácil acceso, fue los contenidos visibles, el audio, bueno, etcétera. Capturas de pantalla y enlace de acceso al red construido. En el caso de que el recurso quede alojado en línea, proporcione la dirección web donde pueda consultar. Tenga en cuenta que debe otorgar al profesor los permisos que permitan ingresar a revisar el red. Hay varias maneras de compartir un red. Uno, a través de una carpeta comprimida, como les decía, se descarga la carpeta, se comparte a la persona que le compartimos la carpeta, la descomprime, busca el archivo index y por el archivo index entra al recurso educativo digital. También el enlace directo que me genera la herramienta en la que creé el recurso educativo digital o alojando el recurso educativo digital en un repositorio. Un ejemplo, Procomún. Entonces yo alojo el recurso educativo digital en Procomún y Procomún me genera un enlace corto, el cual yo comparto y simplemente la persona al darle clic a ese enlace entra a Procomún y visualiza el recurso educativo digital. El instrumento de recolección de la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues colocar el instrumento no diligenciado, vacío. Una copia del instrumento que vamos a utilizar para aplicar con nuestros estudiantes. La prueba piloto, la muestra, cuántos van a ser los estudiantes. Aquí se dice que mínimo 5. ¿Por qué? Porque sabemos que algunos de ustedes trabajan en el área rural y tienen poquitos estudiantes, entonces mínimo 5, pero si pueden hacerlo en más estudiantes, fabuloso. La evidencia de ejecución, perdón, de la prueba piloto. El registro fotográfico, audiovisual, fílmico, como ustedes deseen, pero debe ir dentro del documento. El análisis de los datos de la recolección que hicimos con el instrumento que aplicamos, la representación en tablas, gráficos y correspondiente interpretación. Ahí dice las capturas de pantalla y enlace de acceso de presentación digital a la nueva propuesta de construcción del red, ¿no? Ahí iría la propuesta de mejora, que puede ser a través de una tabla o a través de un listado de qué es lo que debemos mejorar de acuerdo a la información que nos alojó o que nos arrojó, mejor dicho, esa prueba piloto que hicimos. Y como les decía, ahí mismo podemos colocar la carta aval, el consentimiento informado, la autorización de uso de imágenes, para que quede un solo documento, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Recuerden utilizar normas APA, revisión de ortografía y gramática y enviar en PDF, por favor, en PDF. Bueno, esto ya lo revisamos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está la introducción, la descripción de las variables utilizadas, el red. Aquí está alojado en Procomún, como ustedes lo pueden ver. Entonces voy a copiar la dirección de vínculo. Esperemos que nos abra porque este es un documento algo de hace algún tiempo. Ahí está perfecto. Entonces, si ustedes ven, ahí llegamos al
recurso educativo digital de estados financieros, conocimientos previos, contextualización, elaboración de estados financieros, verificación de conocimientos, una pequeña prueba, material de apoyo y las referencias. El instrumento, la muestra, las evidencias de la prueba piloto, los resultados, la nueva propuesta, la carta, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y aquí que tengo otra, introducción, desarrollo, descripción de las variables. Aquí está el qué, las capturas de pantalla del recurso educativo digital, también alojado en Procomún. Aquí tenemos el enlace. Hay otra herramienta en la cual también se puede alojar, que es mucho más sencilla de manejar. También se las voy a compartir. Con la grabación del encuentro se las comparto. Entonces aquí vemos ciencias naturales, actividades, evaluación, y este era un recurso educativo digital compartido entre ciencias naturales e inglés, bien interesante también. Entonces aquí está, pues, con sus contenidos respectivos. La plantilla o el instrumento de evaluación, la muestra seleccionada, las evidencias, la evaluación, una presentación en Canva con la propuesta que ellas querían hacer de mejora, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bueno, los escucho ahora sí. Buenas noches a las personas que fueron ingresando. Si tienen alguna pregunta, por favor me alzan la mano. Y de antemano, nuevamente, más bien les ofrezco disculpas por mi tos. Lori, Coda, Meret también son, claro que sí. Luis Harold, buenas noches, lo escucho. Buenas noches, profe, y a todos también una muy buena noche. Profe, en la propuesta inicial, el primer entregable, pues uno sugirió una herramienta. Luego al estarla leyendo, uno puede cambiar de herramienta, por ejemplo, pasar de Lean a Excel Learning, o obligatoriamente uno tiene que quedarse con la que se propuso. No hay ningún problema, pueden cambiarla siempre y cuando estén seguros que sea una herramienta para crear recurso educativo digital. ¿Listo? Gracias. Vale, Luis Harold. Sí. Bueno, gracias. Bueno, tentativamente, mis queridos estudiantes, nos volvemos a encontrar el 21 o 22. No les confirmo a ciencia cierta porque pues depende de algunas programaciones que también tengo. Como les decía, para la semana entrante voy a estar algo congestionado con lo del evento de sala de experiencias digitales. El lunes les estaré enviando información, la invitación, los enlaces para que ojalá puedan ingresar y nos acompañen y miren muchos productos digitales que se van a presentar en esos 2 días, aproximadamente unos 30 productos. Es un evento abierto para que también ojalá pues invitemos, no sé, a conocidos, a compañeros, a otras personas. Les voy a compartir también alguna publicidad del evento el mismo lunes, para que si así bien lo tienen, lo compartan en sus redes sociales, lo compartan en su WhatsApp y nos ayuden a masificar el evento, que sé que va a estar bien, bien interesante. Esta es
séptima versión, si la memoria no me falla. Bueno, si no hay más preguntas, eso era lo que yo tenía para compartirles en la noche de hoy. Espérenme tantico, miro algo, a ver si la tengo aquí a la mano para mostrarles. Regálenme un segundo. Así está. Les voy a volver a compartir pantalla rápidamente para que tengan en cuenta algo. Esta herramienta se llama Netlify. Es una herramienta que nos permite compartir contenidos o productos digitales de toda índole. Y nos genera un enlace muy sencillo y práctico. Se la recomiendo para que la revisen. Simplemente hay que hacer una inscripción y después acceder. Y ella les va a permitir, además de crear, compartir por ahí también productos que hayan creado en otras herramientas, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces de mi parte no es más por la noche de hoy. Les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana. Síganse cuidando, muchas bendiciones. Muchas gracias por la asistencia y estamos en contacto. Cualquier inquietud no duden en comunicarse. Mañana les estaré compartiendo esta grabación. Felicidades, muchas bendiciones y que descansen. Chao, chao. Muchas gracias, Chao, profesor, profe, que esté gracias. bien. Con mucho gusto, felicidades. Buenas noches. Chao. Noches.